Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a la segunda parte de esta nueva serie, Mateo 24 y las señales del fin del mundo. Estamos listos para continuar donde nos habíamos quedado, así que sin más preámbulo, vamos a encomendarnos, como siempre lo hacemos, en manos de nuestro Creador, nuestro Dios Todopoderoso, para comenzar nuestro estudio. Padre eterno, Padre misericordioso, en esta hora acudimos una vez más a usted, pidiéndole por su santa y divina misericordia que pueda guiarnos en este estudio, que pueda darme las palabras adecuadas para hablar a mis hermanos, esas palabras de verdad que usted quiere que ellos comprendan. Úseme, Señor, humildemente se lo pido, y que los corazones de mis hermanos que escucharán estos temas sean impresionados por el Espíritu Santo, que es el único que puede convencer cada corazón. Gracias, Padre, porque todavía hay gracia, hay misericordia, y queremos aprovechar esos momentos últimos de misericordia que tenemos para acercarnos más a usted. Y necesitamos entender en qué momento estamos viviendo para tomar decisiones rápidas, urgentes y decisiones sabias acorde a su santa y divina voluntad. Se lo pedimos todo en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ubicarnos por aquí a la parte que nos toca hoy. Ok, donde nos habíamos quedado. Bien, nos habíamos quedado aquí. Estábamos analizando lo que estos textos tan importantes que la sierva del Señor dijo, que son un resumen de los eventos finales, un resumen de lo que acontecería sobre la tierra. Entonces, la última parte que leímos y donde les dije que íbamos a continuar era esta, precisamente aquí donde está marcando esta flecha roja. El texto lo volvemos a leer para continuar donde nos quedamos. Mateo 24, versículo 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Explicamos anteriormente, las guerras serían determinados enfrentamientos bélicos que se estarían dando en el tiempo del fin entre algunas naciones. No sería una guerra total, no estaría involucrado todo el mundo. Precisamente por eso es que dice oiréis. Si dice oiréis, se está refiriendo a un auditorio, a un grupo de personas que en el futuro, en la última generación de este planeta Tierra, que indudablemente somos nosotros, escucharían que en otros lugares hay guerras, por lo tanto sus países todavía no están involucrados. Oiréis de guerras. Los rumores de guerras es naciones que quieren enfrentarse entre ellas, que todavía no están luchando, pero están haciendo preparativos para una guerra futura. Vimos todo esto en la primera parte. Si usted no ha visto la primera parte, le recomiendo que vaya y vea la parte 1 para que pueda entender y darle seguimiento al estudio. Pero el texto sigue diciendo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí hay algo muy importante. Si nuestro Salvador dijo que era necesario que esto aconteciera, que nuestra mente no se debe turbar en un pánico,
claro, debe motivarnos a tomar decisiones prestas, decisiones rápidas. Si no las hemos hecho, una mejor preparación con nuestro Señor, porque serían señales de que su venida es inminente. Pero es interesante esto que casi nunca o quizás nunca nos hemos detenido a analizar de el por qué dice es necesario que todo esto acontezca. La palabra de Dios dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Todo esto es revelación de Dios. Mateo 24 fue dado porque presenta los eventos, lo que acontecería en el tiempo del fin. Entonces es claro que cada detalle presentado en Mateo 24 no está sellado. No es ajeno a la posibilidad de ser comprendido con ayuda del Señor. Entonces, esta parte donde el Señor Jesús dijo que haya este enfrentamiento en el tiempo del fin entre determinadas naciones y los rumores de las batallas futuras hacia las cuales las grandes potencias están apuntando y se están preparando, dijo él, no se turbe el corazón porque es necesario que todo esto acontezca. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué es necesario? ¿Por qué el Señor permitiría que estas cosas se den debido a que son necesarias para algo que debe ocurrir después? Y eso es lo que tenemos que descubrir. ¿Por qué es necesario? Bien, vean lo siguiente. Parece ser que la respuesta está en el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Cuando dice todo esto será principio de dolores, lo que está diciendo es que apenas esto no es nada, es apenas el comienzo de algo más fuerte, más duro. De hecho, aquí en el original dice todo esto será principio de dolores de parto, como una mujer cuando entra en dolores, cuando va a dar a luz un hijo, los dolores comienzan pero no son tan fuertes, comienzan leves, pero a medida pasa el tiempo se van intensificando hasta que se vuelven insoportables, de tal manera que provocan tal contracción en el útero, que el útero es el que alberga el bebé que ya está formado, algunas personas le dicen la matriz. Estos dolores están acompañados de contracciones que se van haciendo más fuertes. Contracciones es como cuando a usted le da un calambre, que se contrae el músculo y es un dolor terrible. Le ha dado en la pierna. Creo que gran parte sabemos de qué se trata. Entonces, se contrae el músculo y el útero tiene musculatura también. Entonces, se va contrayendo cada vez más fuerte hasta que llegue el momento en que se desencadena el parto y el bebé es expulsado. Entonces, es interesante, en el original la Reina Valera aquí no fue traducido a esa partecita, pero en realidad dice todo esto será principio de dolores de parto. Lo que está diciendo no es que falta muchísimo para la venida del Señor, como algunos pretenden hacer decir este texto, que dicen, ahí la Biblia dice que apenas esto es el principio, falta para que venga el Señor. No, lo que está queriendo decir es que esto es apenas el comienzo, que vienen cosas más dolorosas y terribles. Bueno, pero lo que quiero resaltar aquí sobre todo es la parte que está resaltada
valga la redundancia, en amarillo, que dice, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Decíamos, surge la pregunta, ¿por qué es necesario que todo esto acontezca? Guerras, rumores de guerras. Yo les decía, parece que la respuesta está en el versículo 7, donde dice que como consecuencia o lo que sigue al levantamiento de nación contra nación y reino contra reino, que repito, aquí no se está refiriendo de una batalla mundial donde todas las potencias del mundo se levantan, aún no. Esto es antes de la crisis de los siglos que tiene que enfrentar o tenemos que enfrentar como pueblo de Dios. Pero tenemos que ver que seguido a esto, o diríamos como consecuencia de esto, de las guerras, habrá pestes, hambres y vienen terremotos en diferentes lugares. Sobre todo estos primeros puntos, las pestilencias, que son las enfermedades terribles, como la que sucedió en 2020, el hambre, sabemos que directamente está relacionado con la guerra. La guerra ocasiona que haya pestilencia. La gran cantidad de muertos, los cadáveres, la pudredumbre, todo eso ocasiona la propagación de bacterias, el surgimiento o el resurgir de enfermedades que ya han existido pero vienen con gran fuerza. Ustedes pueden investigar y las guerras es claro que tienen que ver, favorecen el surgimiento de las pestes. Bueno, sabemos que hay alguien que está trabajando detrás de todo, que lo vamos a ver en breve, para que estas cosas pasen, y Dios se lo está permitiendo porque estas cosas son necesarias que sucedan. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto es la respuesta a la pregunta, ¿por qué es necesario que todo esto acontezca? Para que venga lo que el texto bíblico nos dice en el versículo 7. La pestilencia, el hambre y bien los terremotos también. La tierra va a empezar a sacudirse otra vez como estaba sucediendo hace unos años. Ha habido como un periodo de calma, pero las cosas están por reanudarse nuevamente porque esto se está acelerando hacia el mismo fin. En la primera parte yo les decía, de repente esto se va a acelerar de tal manera que no va a quedar ni tiempo de actuar. El tiempo de actuar es en este momento, salir al campo, hacer reformas en la vida, una consagración mayor, estudiar más la palabra, que tiene que ver con la consagración. Si nosotros le damos la larga a esto, se los aseguro, por lo que la Biblia describe, el espíritu de profecía describe, que esto de repente, ahorita lo vemos rápido, aunque no tan rápido como podría estarse dando las cosas. La afinidad, el acercamiento que hay entre la iglesia y el Estado es algo que está a los ojos de todos. El que no quiere verlo, no lo está viendo, es porque es ciego voluntario. Está tan lleno de repente de su mente del mundo que no está viendo las señales de los tiempos. Pero todo eso podría ir más rápido, pero por la misericordia de Dios, porque Él ha mandado a parar los vientos para que el proceso de refinamiento para el sellamiento se lleve a cabo. Por eso es que las cosas están deteniéndose. Pero esto no va a ser para siempre. De repente, cuando ya llegue a un punto en que Dios diga, ya no hay más tiempo, entonces esto se va a acelerar de repente de una manera que va a sorprender a todos, a los que estaban haciendo preparación, y sobre todo qué gran sorpresa será
para los que descuidaron la preparación. Se va a venir esto encima. Ustedes estarán pensando, bueno, pero ahora la pregunta pues todavía no ha sido respondida totalmente. Porque ahora surge otra pregunta, ¿para qué Dios necesita que haya pestilencias, hambres, terremotos, que va a traer desastres por varias partes del mundo? ¿Por qué Dios necesitaría de esto? Si esto está íntimamente conectado con lo anterior, vamos a regresar. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué es necesario? Para que seguido venga la pestilencia, el hambre y terremotos en diferentes lugares. Pero ¿para qué Dios necesita? ¿Por qué es necesario que esto suceda después de las guerras? ¿Qué tiene que ver esto con el cumplimiento profético? Vean qué interesante hacia dónde vamos. Y como ven, pestilencia va a volver a ver. Y ya estamos siendo avisados de que el plazo para que esto se desencadene está cada vez más cerca que nunca. La pestilencia, muchos en el momento se alarmaron cuando vino lo de la última pandemia o plandemia, pero como las cosas pasaron, entonces bajaron la preocupación, se bajó, todo se tranquilizó. Entonces hay que volver a nuestra antigua vida. Muchos hicieron eso lamentablemente. Otros, como les decía, aprendieron la lección y están ubicados en el campo, y otros siguen despertando porque hay un plazo. Hay un plazo. El Señor tiene que tener a sus hijos para cierto momento que Él conoce fuera de las ciudades. Cuando eso suceda, entonces va a venir lo que va a venir. Ya el que salió, salió, y el que no salió, no salió. Por eso cuando los ángeles surgían a Lot, le decían, apresúrate, no vaya a ser que perezcas. Apresúrate que si tú no sales, no podemos hacer nada, no podemos actuar. Evidentemente, si Lot hubiese sido un rebelde, hubiese dicho, ¿saben qué? No me voy de aquí. Hubiese sido abandonado y hubiese perecido, porque Dios no iba a esperar por la eternidad por él. Ahí es donde muchos se engañan. Muchos creen que como Dios ama a la Odisea y que la ama, nos ama y quiere que salgamos de ese estado terrible, pero muchos por ahí predican de que como que Dios va a estar esperando a la Odisea por la eternidad y que hasta que se arrepienta es que el Señor va a venir. Estas personas están en un grave error, ignoran que Dios tiene un límite. Cuando llegue el límite, entonces, con mucho dolor en su corazón, el Señor tiene que permitir que las cosas se desencadenen. Entonces, continuamos. ¿Para qué Dios necesita las pestilencias? Que venga hambre, que vengan desastres sobre este planeta. ¿Por qué el Señor Jesús dijo, es necesario que esto acontezca? Después de las guerras, la guerra va a seguir hasta un punto donde se va a detener brevemente, lo vamos a ver. Pero seguido de este periodo de guerra, que no es mundial, va a aparecer estas cosas. Otra pestilencia probablemente en todo el mundo, otra vez. Va a haber otro encierro donde ahora salir va a ser prácticamente imposible para los adventistas del séptimo día. Porque el que ha sido advertido y tiene más luz es más responsable ante el cielo. El que no ha entendido, entonces Dios tiene misericordia y le va a abrir puertas. A medida vayan aceptando el mensaje, del último mensaje de misericordia para este planeta, Dios va a abrir puertas para que esas personas se vayan uniendo con los que están
o estamos en el campo. Digo estamos porque espero estar vivo para entonces, pero solo Dios sabe. Algunos descansarán, otros estarán vivos. Vamos a ver dónde nos toca. Pero así como Enoc que bajaba a predicar y aquellos que aceptaban el mensaje entonces se unían a Enoc. Enoc le llevaba al lugar de retiro que evidentemente no todo el mundo conocía. Por eso se llamaba lugar de retiro. Y Enoc llevaba solamente a los que aceptaban el mensaje. Si hubiese sido un lugar muy conocido por todo el mundo, que pasaba una vía principal, entonces, pues no diría el espíritu de profecía así. Que cuando a alguien le pegara la gana, aunque fuese impío, hubiese ido a curiosear cómo vivía Enoc. Pero era un lugar retirado entre las montañas. Eso lo he mencionado en los temas que tienen que ver con la salida al campo. Pero ahora, bueno, vamos a descubrir qué tiene que ver que el Señor necesite que las guerras lleven a otra pestilencia o pestilencias, porque hay varias enfermedades graves que están surgiendo y que vamos a hablar en breve un poco sobre ellas. Verán ustedes la situación tan grave que vemos en el horizonte. ¿Por qué el Señor necesita pestilencia, hambre y los terremotos que traerán desastres que harán que la gente reaccione de cierta manera? Veamos qué interesante. Vamos a ayudarnos del espíritu de profecía, porque tenemos esa bendición de tener el espíritu de profecía que nos ayuda a entender mejor lo que la Biblia dice. Bien. Esta cita es del Conflicto de los Siglos. Esta es la primera parte. Voy a ir leyendo, luego van a tener el número de página. Muchos ya la conocen, la hemos usado en varios temas. Y a medida pase el tiempo, como vamos entendiendo mejor las cosas, pues es necesario volver a usar algunas citas para ahora presentarlas desde otro enfoque interesante que nos arroja luz. Dice el Conflicto de los Siglos, hablando del enemigo de Satanás: mientras se hace pasar ante los hijos de los hombres como gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruina y desolación. Esto lo tenemos en el futuro aún. Ahora yo creo que está en un futuro muy cercano. Esto no ha sucedido porque todavía no hemos visto lo que aquí se dice, que es algo de proporciones inimaginables para nosotros todavía. Que Satanás produzca enfermedades y desastres. Vean, enfermedades, pestilencia, desastres, tiene que ver con eventos de la naturaleza como los terremotos, que vengan y derriben edificios, casas y mueran miles o millones de personas. Entonces, aquí está hablando de esas dos cosas. Recuerden que Mateo 24 nos presentaba la pestilencia y el hambre y también los terremotos. Entonces, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas muy pobladas sean reducidas a ruina y desolación. Imagínense que diga que una ciudad densamente poblada, como la Ciudad de México, ¿cuánto tiene la Ciudad de México? No sé si tiene 30 millones de habitantes. Hay ciudades muy pobladas, Sao Paulo, Brasil, millones y millones de habitantes, que una de esas ciudades sea barrida por la enfermedad. Imagínense, estamos hablando entonces de enfermedades no como la advertencia que tuvimos el 2020, que la mortalidad era baja. Tristemente muchas personas fallecieron, estaban debilitadas, tenían enfermedades crónicas
otros estaban en obesidad, su sistema inmune no estaba listo ni siquiera para eso. Pero aquí estamos hablando, si habla de ciudades densamente pobladas por millones de personas que van a ser reducidas a ruina y desolación. Algo desolado, queda despoblado completamente. Quiere decir que millones van a morir. Estamos hablando de enfermedades cuya tasa de mortalidad es altísima. Vamos a tocar este punto en breve. Espero no dé tiempo en esta parte, para que ustedes vean lo que se está asomando en el horizonte. Seguimos leyendo aquí. Ahora mismo está obrando. Satanás ejerce su poder en todo lugar y bajo mil formas, en los accidentes y las calamidades en mar y tierra, en las grandes conflagraciones, los incendios, en los tremendos tornados y en las terribles tempestades de granizo, en los huracanes, en las inundaciones, en los ciclones, en los maremotos, que son los tsunamis, maremotos extraordinarios, y en los terremotos. Satanás es el encargado de hacer estas cosas, y esto que aquí describe lo hemos estado viendo en los últimos años de manera muy frecuente. Por lo menos les digo, desde el año 2015 para acá, estas cosas se vieron con gran frecuencia. Tsunamis, terremotos estaban muy frecuentes, y esto se va a volver a poner igual o peor. Tempestades de granizo, vimos noticias de tempestades de granizo, granizos de gran tamaño cayendo, tornados, incendios. Ustedes saben que todo esto ha estado sucediendo. Es como si cuando dice ahora mismo está obrando, la profecía contenida en el conflicto de los siglos nos ubicara en los años recientes que nos han precedido y nos espera esto que describe acá, que es un futuro horrible para los que no estén resguardados por el Señor. Continuamos. Destruye las mieses, o sea, las cosechas casi maduras, y a ello le siguen la hambruna y la angustia. Satanás es el que está ocasionando todo esto. Dios se lo está permitiendo porque el Señor dijo, es necesario que esto suceda. ¿Por qué? Estamos a punto de averiguarlo. A ello le siguen la hambruna y la angustia. Aquí están el hambre. Ya el mismo conflicto de los siglos nos está hablando de la enfermedad, de las pestilencias, ahora del hambre, la angustia, nos habló de los terremotos. Vean, propaga por el aire toxinas mortíferas. Esta edición del conflicto de los siglos es reciente, actualizaron esta expresión, estas palabras, pero en el antiguo dice emanaciones mefíticas. Se refiere a toxinas mortíferas, a algo que te va a enfermar si lo inhalas. El diablo se ha encargado de contaminar el aire. Propaga por el aire toxinas mortíferas y miles de seres perecen por causa de las pestes. Esas plagas serán cada vez más frecuentes. Hablando de las pestilencias, porque eso es lo que nos está hablando acá. Lo que enferma a la gente. Serán cada vez más frecuentes y cada vez más desastrosas. O sea, en otras palabras, luego de la última pandemia, la nueva que vendrá es más peor. Luego surgirá otra y será aún peor, más mortífera, hasta que se cumpla lo que está contenido en la profecía, que ciudades densamente pobladas por millones de personas serán dejadas en ruina y desolación. Eso es algo tenebroso, realmente cuando nos ponemos a imaginarlo. Pero eso es lo que se viene. Así lo dice los escritos inspirados de Dios. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita.
desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Conflicto de los siglos, página 647, 647. Y sigue diciendo, ahí mismo, páginas 647, 648, vean. Y luego, en ese tiempo, cuando estén sucediendo, ¿qué cosas? Ya vimos en la primera parte, habla de las enfermedades, de terremotos, de desastres, hambruna, angustia, la pestilencia que se va haciendo cada vez más peor. Y entonces dice, y luego de que comiencen a suceder esas cosas, que venga hambre, que vengan desastres sobre el mundo, que vengan peores pestilencias que la que hemos vivido, ¿qué sucede luego? Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son quienes sirven a Dios los que causan esos males. Noten, la parte de la humanidad que haya provocado el desagrado del cielo, o sea, los que viven abiertamente en impiedad, y aquellos que dicen ser cristianos, como los que están apoyando al presidente Trump, esa unidad que tienen, esa amalgama entre iglesia y Estado, que dicen ser muy consagrados a Dios, que dicen querer el bien de la nación, esos son los que en realidad estarán causando el desagrado divino, que ya lo están causando. Pero ellos culparán de todas estas tribulaciones a aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Noten, se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no cesarán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria, y que quienes al presente proclaman la vigencia del cuarto mandamiento destruyen la reverencia por el domingo, afligen a la gente e impiden, miren esto, e impiden que les sea devuelto el favor divino y la prosperidad temporal. Tenemos que detenernos y analizar lo que está diciendo acá. En primera, nos damos cuenta que el tiempo que menciona Mateo 24, 6 y 7, donde nos dice que luego de las guerras y rumores de guerras vendría pestes, hambres y terremotos que indudablemente van a traer mucho dolor, mucho desastre, serán calamidades que harán que la gente, que esta gente que creen que sirven a Dios, razonen de esta manera y digan, todo esto nos ha sobrevenido porque como nación, porque sabemos que va a empezar en Estados Unidos, como nación nos hemos alejado de Dios. Ya lo han estado diciendo, pero aquí lo van a repetir con más fuerza. Y no solamente los líderes, la gente, los feligreses que van a esas iglesias donde les han enseñado tanto engaño, van a repetir esto y van a decir, esto se debe a que se ha descuidado el día sagrado que el Señor dejó por su resurrección. En el proyecto 2025, que este nuevo gobierno trae entre manos, ¿no? Que fue planificado desde antes. Ustedes saben que ahí hay una cláusula que habla del domingo, de establecerlo para beneficio de los trabajadores, para beneficio de las familias. Hay una cláusula que habla de eso. Entonces, Dios en su misericordia ha estado reteniendo que estas cosas no sucedan todavía porque no estamos listos. Él nos quiere dar tiempo para salir al campo, para prepararnos. Pero noten, esto es grave, porque nos está diciendo
que el momento que Mateo 24:7 nos habla, donde vendrá pestes, hambre y terremotos, cuando esas cosas se desencadenen, ese es el momento en que la ley dominical va a venir, va a ser pedida, va a ser exigida. Ahora, ¿qué tan lejos estamos de eso? Las guerras y rumores de guerras, estamos ahí precisamente, pero estas cosas que acabamos de ver aquí en el conflicto de los siglos, que va a traer este momento que estamos viendo en pantalla, cuando la gente diga, esto es por el desagrado divino. Ya estas personas, en el primer mandato de Trump, cuando hubo un huracán en Houston que arrasó con la ciudad, que dijo Trump, vamos a poner el próximo domingo día de oración por la ciudad de Houston. Ellos han dejado ver que su posición es que hay que pedirle a Dios. Cuando vienen desastres hay que clamar a Dios, porque es el desagrado divino que trae estas cosas. Entonces ya el camino se ha ido preparando para que cuando venga otra pestilencia que va a barrer a millones de personas, puede ser la combinación de varias enfermedades, no una sola, como estamos viendo la posibilidad de que así sea. Cuando estas cosas sucedan, entonces la última parte aquí de la cita nos dice que van a decir que estos que son obstinados en no querer obedecer el día dejado por el Señor, según ellos, el domingo, en honor de la resurrección, ellos impiden que les sea devuelto el favor divino y la prosperidad temporal a la nación. ¿Por qué ha venido esta desgracia? Porque hay unos rebeldes, un grupo de rebeldes, hay muchas personas, entonces tiene que ser obligatorio para que tengamos la bendición, así pensarán, para que los Estados Unidos tenga la bendición de Dios otra vez y sea grande otra vez, como es el eslogan, necesitamos que el día sagrado del Señor sea puesto por ley. Somos una nación cristiana, dicen desde ya. Entonces, ¿por qué no hacer esto? El que vive en Estados Unidos tiene que someterse a las leyes, sino que se vaya. Sabemos que esto no se va a quedar ahí en los Estados Unidos. Sabemos que cada nación del planeta va a imitar a los Estados Unidos. Pero entonces, luego de las cosas que Mateo 24 no señalaban, regreso para que esto nos quede claro y veamos la secuencia. Guerras y rumores de guerras, estamos ahí. Hay guerras, guerra en el Medio Oriente, Irán con los Estados Unidos, con Israel, está Líbano, están los, ¿cómo les llaman? Los hutíes, un país africano. Tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania, las naciones europeas preparándose para una guerra futura, armándose Alemania, Francia. Francia dijo que no escatimará el usar sus armas nucleares contra quien le desafíe, que ninguna potencia podría sobrevivir a eso, por muy fuerte que sea. Tenemos a China preparándose también, Corea del Norte, la India, Pakistán, Japón ha renunciado a su constitución donde decían, después de la Segunda Guerra Mundial, el imperio japonés renuncia para siempre a la guerra y ahora no, la han cambiado la constitución o están en proceso y ellos se están rearmando porque amerita por el riesgo que hay de una guerra mundial. Bueno, ya esto se los he mostrado en otros temas. Estamos viviendo precisamente ese momento y para los que han visto los temas anteriores saben, les mostré que el momento del sellamiento, cuando digo el momento del sellamiento, no es que ya se está poniendo el sello a todos, sino la preparación donde viene el juicio de los vivos por la Iglesia Adventista
para refinar, para tratar de preparar al pueblo para que al venir el decreto se ponga el sello, se dé el veredicto, coincide con un momento como este, de rumores de guerra. Yo les mostré las citas donde la sierva del Señor decía que en el momento en que los vientos se manda a parar, las naciones estarán deseosas por combatir. Y los titulares no mienten, hemos visto eso, pero están siendo detenidas, quieren luchar, pero están siendo detenidas porque Dios necesita preparar primeramente a su pueblo. El remanente adventista fiel lo necesita preparar para el sellamiento para que dé el último mensaje. Estamos aquí entonces. Es necesario que esto acontezca. ¿Por qué? Porque esto trae lo otro que menciona el versículo 7, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Y por qué Dios necesita de esto? Bueno, precisamente es por lo que aquí nos dice, aquí menciona lo mismo, el hambre, las pestilencias, y en ese momento, cuando esto venga con fuerza, surgirá esto en las mentes de estas personas desobedientes que creen servir a Dios, pero es todo lo contrario. El diablo les va a engañar, va a incitar a estos líderes y a todo el mundo a pensar así, que la desgracia ha venido a la nación porque el domingo no se está honrando. Y que el domingo debe ser su observancia estrictamente obligatoria. ¿Qué es esto? Es una ley dominical. Nos está diciendo que la ley dominical viene en el tiempo de las pestes, en el tiempo de la hambruna, en el tiempo de los terremotos, de los desastres, y hacia eso estamos caminando rápidamente. Estamos muy cerca entonces del momento en que la ley dominical se dé. Yo no les puedo decir tal fecha será, no lo sé. Creo que nadie podrá saberlo, esto vendrá repentinamente, pero sí podemos saber cuán cerca estamos. Entonces ahora entendemos cuando aquí dice, es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué es necesario que todo esto acontezca? Empezando con esta situación que empuja a la otra, a las pestilencias, al hambre, a los terremotos. ¿Por qué? Porque es necesario que el contexto de la ley dominical se prepare. Y la ley dominical viene en este contexto. Cuando la pestilencia esté matando a millones, peor que la que hemos visto, cuando millones estén muriendo de hambre, entonces la gente va a decir esto por engaño del diablo. Son los que sirven a Dios los que causan estos males. Los adventistas, no, te corrijo, dirá alguien, los adventistas no, ellos están unidos con nosotros. Son otros que no sabemos quiénes son, que viven en las montañas, dicen, pero se oponen se oponen a las leyes. Entonces, es necesario que estrictamente se ponga el domingo por ley. Esta es la ley dominical. Viene en el contexto de pestilencia, de hambruna. Por eso es necesario, ¿entendemos? Por eso es necesario que todo esto suceda para que se cree el contexto y venga la ley dominical. Para eso. Ok. Ley dominical en este tiempo. Tiene que venir tiempo de pestilencia, tiempo de hambre, tiempo de muerte, terremotos haciendo desastres, para que la gente diga, la bendición de Dios se ha alejado porque el domingo se está irrespetando. Hay que traerlo por ley. Recuerden esto. Hablando de pestilencia, todos ustedes ya deben estar enterados de estas cosas. Se ha estado hablando del hantavirus o hantavirus, como le dicen algunos. Extrañamente, de una manera
que sorprende desde un barco, dicen ellos, se ha comenzado a esparcir en varios países. Pero el hantavirus es la menor de las preocupaciones. Tenemos el ébola, el temido y letal, mortal, tenebroso ébola. Nueva epidemia de ébola. ¿Por qué ha declarado la OMS una emergencia internacional? Otro titular, el director de la OMS alerta sobre la magnitud del brote de ébola tras el aumento del número de muertos. La OMS alerta sobre la magnitud y la velocidad del brote de ébola, con más de 130 muertos y 500 casos sospechosos. Ahorita les cuento algo sobre el ébola, algo que un doctor de mucha experiencia nos decía hace unos años. Y este es de The Washington Post. Dice, ébola hace surgir el miedo en la tierra del Congo debido a un rápido esparcimiento de un raro tipo del virus. Es un raro tipo de ébola, así lo están catalogando, que se está esparciendo y supera a lo que se conocía. Precisamente por eso dicen estar alarmados, porque se está esparciendo de una manera tan rápida. Por ahí vamos a ver un video donde alguien relata la letalidad. Un muchacho apareció con malestar en el estómago, con diarrea, y el siguiente día estaba muerto, imagínense. Vean esto. Un funcionario de salud del país del Congo, donde esto ha empezado y parece que en los países vecinos ya se esparció, dice, estoy en pánico. Dice funcionario de salud, mientras el brote de ébola es declarado emergencia de salud pública. Se ha declarado el estado de emergencia en la República Democrática del Congo y en Uganda. El doctor Jan Kaseya, no sé si se pronuncia así, ha advertido a los países occidentales que cuando África se ve afectada, ellos también corren riesgo porque la gente viaja en avión a diario. Evidentemente que sí, claramente que es así. Les cuento algo sobre el ébola. Miren, allá por el año 2015, perdón, por el año 2015, si no estoy recordando mal, creo que fue por ese año, cuando, no sé si fue 2015 o 2016, hubo una epidemia en África. Y como médico recién graduado que estaba en mi servicio social, creo que era a mi segundo año de servicio social, pues fui al área de salud, a la ciudad, porque nos daban una capacitación y un doctor de mucha experiencia nos estaba hablando de enfermedades infecciosas y se hablaba de la posibilidad que el ébola se esparciera por el mundo en ese entonces. Nos hablaba el doctor de este virus que aquí en América pues no es muy conocido, no es algo que los médicos, digamos, hayamos tenido siempre a la vista, se haya dominado, porque aquí no hay casos. Ni siquiera los médicos de mucha experiencia. En aquel entonces, pues, lo que se hace cuando viene un raro tipo de virus que amenaza con esparcirse, pues hay que ponerse a estudiar para conocer. Entonces nos decía el doctor, hablamos de muchas enfermedades infecciosas, pero cuando se llegó a esto y se comentó lo que estaba sucediendo en África, habían muerto muchas personas, porque es un virus muy letal. Se está diciendo que de cada 3 personas enfermas se muere una. Imagínense ustedes. Nos decía él
el ébola es tan contagioso porque se contagia a través de los fluidos, las secreciones del cuerpo. Toda secreción, la saliva. Y ustedes saben que cuando hablamos, pues se esparcen micropartículas. A veces no se ven, a veces sí, si uno está hablando muy rápido, pues saltan a veces y se pueden ver gotas de saliva. Pero con solo hablar, aunque no se percibe, siempre se esparcen microgotas. Micro viene de pequeñito, es tan pequeño que no se puede percibir. Se esparcen y pues eso es inhalado. Si tenemos personas cerca, pues son inhaladas y nosotros inhalamos la de las otras personas. Entonces, si alguien está infectado, va a transmitir fácilmente el virus de esa manera. La otra manera es a través de las lágrimas. Si alguien está llorando y usted va a consolarlo y le tocó, ya se le pegó. Si alguien está sudando y le toca a usted, toca su mano y el que está sudado es una persona enferma, ya se le ha pasado a usted el ébola. ¿Puede creer? Nos decía el doctor, cuando una persona se enferma, 2 o 3 días después comienza a tener sangrado, hemorragias por todas partes. Comienza a sangrar por los oídos, comienza a sangrar por la boca, comienza a sangrar por la nariz, va a defecar y probablemente va a sangrar. Es algo horrible y la persona muere rápidamente. En aquel entonces nos hablaba el doctor de que parece que era una enfermera de nacionalidad española, que ninguno de sus compañeros, que era una brigada que andaba en África tratando de ayudar, ninguno de los compañeros quiso tratarla porque tenía miedo de morir. Así que la llevaron a un lugar y un robot era el que entraba a asear. Bueno, la robótica en el 2015, 2016 no estaba tan avanzada como ahora, pero entiendo que ha habido aparatos automatizados que hacen labores de limpieza. Entonces tenía que ser un robot el que entraba porque nadie quería entrar, nadie se quería morir. Es demasiado letal, demasiado contagioso. Nos hablaba el caso de una enfermera que estaba allá, precisamente esta enfermera de la que les hablo, lo recordé. ¿Cómo se contagió ella? Se ponen como unos trajes especiales como de astronautas y luego tienen que ir y pues limpiarse un chorro de antiséptico para poder limpiar el traje antes de desvestirse, todo un protocolo. Pero parece que a estos médicos y enfermeras que andaban no les dieron de los trajes de primer nivel, sino unos que dejaban al descubierto el entrecejo. Y se dice que la enfermera, que estaba con guantes, claro, pero tenía descubierto esta parte del rostro, estaba tocando a un paciente que estaba enfermo de ébola con sus guantes, pero a ella estaba sudando tanto por el calor que se le olvidó que hizo esto para limpiarse el sudor. Infectada. ¿Pueden creerlo? Yo no sé qué pasó al final con ella, si falleció, no lo sé, pero es tan letal que la gente le tiene miedo. Por eso es que aquí esta persona escribió esto, no escribió, más bien dijo, y un periodista tomó nota en el periódico sobre esto. Entonces el doctor que nos estaba dando la charla nos decía que a Honduras en ese entonces le habían donado unos trajes que eran como de tercera categoría, que no eran ni de agradecer a la OMS, porque no servían para nada. Si el ébola venía a nuestros países, no estábamos preparados para ello. Y él decía, si eso pasa, yo renuncio a la medicina
porque mi familia y mi propia vida es primero antes que todo. Pues imagínense el temor, porque esto es tan letal y tan contagioso que da miedo realmente viéndolo, analizándolo, cuán grave es este virus del ébola. Entonces, veamos algo más aquí. Un médico de Nueva York que sobrevivió al ébola dice que teme por los trabajadores sanitarios que tratan el virus, precisamente por lo que les estaba diciendo. Por mucho que se protejan, a veces hay un pequeño descuido. Con solo que te pases la mano por una parte del cuerpo, se te olvidó una parte que tengas al descubierto y ya se contagiaron. Y hay grandes probabilidades de poder morir. Entonces, vamos a escuchar lo que dice la televisión de Alemania acerca del ébola. Decenas de muertes por el último brote de ébola se contabilizan ya en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo. Las autoridades anunciaron el brote este viernes, semanas después de que aparecieran los primeros casos. Tenemos mucho miedo. Desde inicios de mayo han muerto muchas personas y siguen muriendo. Lo que sucede es que si alguien tiene dolor de cabeza, fiebre o dolor de estómago, al cabo de un rato muere. Cerca de aquí había un joven de menos de 30 años, llegó al pueblo ayer y hoy nos hemos enterado de que ha fallecido. El ébola es altamente contagioso, se transmite a través de los fluidos corporales y tiene una elevada tasa de mortalidad. Las autoridades han confirmado que este brote está causado por la rara cepa Bundibugyo para la que no hay vacuna. Ya se han registrado casos a cientos de kilómetros de distancia en la capital Kinshasa y al otro lado de la frontera en Uganda. Pero como el brote se concentra principalmente en zonas remotas, muy pocas muestras se han analizado en laboratorios. La Organización Mundial de la Salud advierte de que la propagación podría ser mucho mayor de lo detectado, en especial en zonas con conflictos armados y desplazados. Es una epidemia que se propagará muy rápidamente, sobre todo porque ha surgido en una provincia densamente poblada, con una gran concentración demográfica y una intensa movilidad de la población. Y está también la complicación añadida de que hay muchos grupos armados en esta provincia. Eso es lo que hará que gestionar esta epidemia resulte muy, pero que muy difícil. La OMS asegura que el brote no cumple los criterios de una pandemia como la COVID-19 y desaconseja el cierre de fronteras, pero llama a la cooperación internacional para intentar frenar urgentemente la propagación de la enfermedad. Bueno, lo mismo decían para el momento de la pandemia de 2020, en 2019, que no había que preocuparse, que no había que cerrar fronteras, y cuando ya la cosa estaba agravada, entonces es que aparentemente quisieron actuar. Podría ser que es algo planeado, no cierren fronteras, no pasa nada. Cuando, imagínense, viene el Campeonato Mundial de Fútbol, el que siguen millones de personas, fanáticos por este deporte, van a viajar de todas partes del mundo a los Estados Unidos, México y Canadá. Y pues de África obviamente también vendrán personas. Entonces, ¿qué puede pasar si vienen personas infectadas y traen el ébola? Todos los demás van a regresar a Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, a todos sus países, de todas partes del mundo, y podrían llevar este virus a sus países, y entonces se desencadenaría una pandemia mundial gravísima, para lo cual el COVID sería como una pequeña broma, vamos a decirlo así. Porque aunque murieron muchas personas, pero no era tan letal como lo es el ébola.
El ébola es algo muy serio, hermanos. Entonces, yo creo que no es casualidad que precisamente en este tiempo de guerras, cualquiera podría decir, pero es que guerras pueden haber, estuvo la del Golfo, ha habido guerras siempre, sí, pero es que tiene que coincidir con las otras características que da el texto bíblico. Guerras y rumores de guerras. Nunca había acontecido, por lo menos desde las guerras mundiales, que hubiese activos ciertos conflictos bélicos y a la misma vez estuviesen sonando los tambores de guerra en todo el mundo. Que todas las naciones y principalmente las grandes potencias del mundo estén hablando de una preparación militar para un conflicto que viene en el futuro. Eso es demasiado, diríamos, demasiada coincidencia. No es una coincidencia. Es simplemente el cumplimiento de Mateo 24, 6 al 8. En otras palabras, estamos en el tiempo en que la ley dominical debe venir. Recordemos lo que acabamos de ver. En el contexto de pestilencia, de hambruna, que la tierra esté temblando por todos lados, va a venir el decreto dominical. Así lo atestigua la Biblia y el espíritu de profecía. Lo acabamos de estudiar. Y esto no es de sorprenderse. El ejemplo que Dios nos dejó o nos permitió ver en el 2020 en adelante, ya lo he mencionado, se veía que la crisis de la marca de la bestia iba a venir en ese contexto de enfermedad, de encierro por enfermedad. Porque se estaba diciendo eso. Se estaba diciendo que venían leyes donde la población, si quería ir al banco, si quería comprar, vender, tenía que someterse a las leyes y ponerse lo que ustedes ya saben en el brazo. Yo veía clarísimo venir la crisis de la marca de la bestia. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos dio un tiempito más. Pero ahora todo está viniendo, está regresando. Y es como una tipología, diríamos, de lo que pasó con Jerusalén, que tuvo un encierro al principio por los romanos. Se cumplió lo que el Señor dijo: cuando veáis a Jerusalén rodeada por ejércitos, entonces sabed que su destrucción está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cómo iban a huir si Jerusalén estaba rodeada por Cestio Galo? Ah, es que se retiraron. No se esperaba eso, pero se retiraron por mano de Dios. Y ahora, cuando todo se estaba viniendo, por mano de Dios se retira la peste, se levanta el encierro y los adventistas sabios han actuado. Y algunos están actuando en último momento, pero todavía hay un corto periodo de tiempo. Salir al campo, dar todo, porque ¿de qué sirve? No te va a servir carros, casas, empresas, quedándote en la ciudad, a menos que te arrodilles ante la bestia, ante el mismo Satanás y recibas la marca. Vas a poder gozar un cortito tiempo más de tus bienes, pero eso no vale la pena. Entonces, ya tenemos el ejemplo. Eso nos dejó ver, el Señor nos dejó ver claramente que la crisis de la marca de la bestia iba a venir en un contexto de enfermedad grave. Y ahora esto se está levantando otra vez. Escuché por ahí que hay como un tercer virus. No estoy seguro, tengo que investigar. Que está surgiendo. Entonces, ahora en junio, no sé en qué fecha, pero tengo entendido que es en junio, es el Mundial en Estados Unidos, donde millones van a asistir. Y podría ser, de esto se está hablando, que podría ser la pieza necesaria para que venga otra pandemia, otro encierro. Y entonces, en ese contexto, cuando millones estén muriendo, la inspiración nos dice que
la gente, muchos líderes religiosos, muchas personas dirán, la bendición de Dios, la desgracia nos ha venido porque el domingo se ha irrespetado. Entonces, hay que traer por ley porque hay algunos ahí que insisten con el sábado, pero tiene que ser por ley. Somos una nación cristiana y va a venir el decreto dominical. Vamos a continuar. Esta cita la tenemos en Mensajes Selectos, tomo 2, página 59. También está en Eventos de los Últimos Días, página 26, párrafo 1. Dice, Satanás está obrando en la atmósfera. La está envenenando. Está envenenando el aire. Por eso es que yo sí creo que tiene sentido lo que se ha venido diciendo, que han estado regando cosas en el aire para traer enfermedad, pestilencia, no solo sobre nosotros los seres humanos, sino sobre las plantas también. Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando y dice, nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas. Dependemos de Dios. Nosotros, los que queremos hacer la voluntad de Dios, los que somos parte de su pueblo, dependemos únicamente de Dios para la protección de nuestras vidas. Para las enfermedades terribles estas tan mortales, dicen, ya vieron lo que dicen del ébola, no hay vacuna. Bueno, y ni que fuera de fiarse de las tales vacunas hoy en día. Pero no hay humanamente solución a esa enfermedad, simplemente son cuidados sintomáticos, se interna la persona ahí, se le ayuda lo mejor que se pueda, bajar la fiebre, tratar de detener o más bien de hidratarla por la diarrea, de contrarrestar el sangrado, etcétera, pero no hay una cura. Se espera a ver si el sistema inmunológico puede vencer y es de los que ganan la victoria, que se puedan sanar, si no se muere. Nosotros como adventistas dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas, o sea, para lo que está viniendo, solamente Dios con nosotros, y qué mejor, ¿verdad? Claro que tenemos a nuestra disposición el conocimiento de la medicina de Dios. Tenemos el mensaje de salud que Dios ha confiado al adventismo del séptimo día. Hay muchos remedios maravillosos, potentes, el limón, la cebolla, el ajo y otros que son antibióticos súper potentes, son antibacterianos y antivirales que pueden ser de gran ayuda. Tenemos nosotros que preparar nuestros cuerpos alimentándonos bien para que estén fuertes y cuando estas cosas pasen, que podamos resistir. Ahora, podemos hacer de todo. Podemos tomarnos, como yo les decía a mis pacientes cuando estaba en un centro de salud aquí en Honduras, uno se puede tomar un camión de remedios. Un camión lleno. Pero si no hace cambios en su estilo de vida, no va a resultar. Ahora yo lo digo más claramente, se puede tomar un camión de remedios naturales, pero si usted no ha abierto su corazón a Dios y quiere hacer su voluntad, nada de eso va a resultar. Los remedios naturales son efectivos, son maravillosos, pero únicamente porque el poder de Dios actúa a través de ellos. Si nuestro corazón está cerrado a Dios y queremos vivir abiertamente en pecado, entonces no va a solucionarnos ningún remedio natural. Los remedios naturales traen solución, son beneficiosos, repito, únicamente si el corazón está abierto a Dios y estamos tratando de hacer su voluntad o tenemos la intención sincera de hacer su voluntad. Entonces la cita dice claramente, el diablo se ha encargado de envenenar la atmósfera.
la está envenenando, es veneno, es sustancias que enferman las que han arrojado en el aire. Nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas. Si el ébola se esparce por el mundo, que es una posibilidad, no puedo asegurarlo, pero estamos viendo que estamos viviendo en el momento de guerras, rumores de guerras, por lo tanto la peste y el hambre es lo siguiente que debe venir, que traerá la ley dominical. Entonces es muy posible que sean estas pestilencias las que se esparzan, o pueda que otras, no lo sé, pero lo que se ve en el horizonte pareciera que es esto, y si es esto, pues va a ser algo muy grave, claro, son muy letales, principalmente el ébola. Entonces recordemos esta cita, únicamente nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas, de nuestra vida actual y eterna. Y por encontrarnos en la posición en que estamos, necesitamos estar bien despiertos, plenamente consagrados, noten, plenamente consagrados, completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios. ¿En qué contexto ella escribió esto? En el contexto de la pestilencia que el diablo está arrojando por los aires y que únicamente Dios puede protegernos, puede salvar nuestras vidas. Pero debe haber una consagración total y plena al Señor. Pero al parecer, vean esto qué tremendo, pero al parecer permanecemos inactivos, como si estuviéramos paralizados. Esto es algo muy extraño que está sucediendo. Y varios hermanos he escuchado que dicen, estamos viendo que las cosas están sucediendo y sorprendentemente vemos que son los eventos finales que antes leíamos nada más. Pero es algo extraño, es como si no pudiésemos reaccionar. Es como que vemos las cosas que están pasando y decimos, wow, los eventos del fin del mundo. Wow, está por venir la ley dominical. Pero nuestras piernas son como de plomo y casi que ni las podemos levantar para huir al campo. O para salir, diríamos, porque todavía no es la huida. Para salir, todavía se puede salir tranquilamente y en orden. Pero las piernas se han vuelto de plomo, pesadísimas, las manos son pesadísimas, cual si fueran de metal, para tomar la Biblia y el espíritu de profecía y ponerse a estudiar como nunca antes para conocer a Dios. Algo nos está pasando. Estamos paralizados realmente. Lo que dice esta cita es muy cierto. Pero al parecer permanecemos inactivos como si estuviésemos paralizados. Y esto que ella dice debe ser nuestro clamor. Dios del cielo, despiértanos. Tenemos que clamar a Dios que nos despierte, porque estamos en terreno encantado de Satanás y principalmente si se sigue viviendo en las ciudades, hay tantas cosas en derredor que tienden a adormecernos. Percibimos, oh, si está por venir la persecución, oh Señor, un clamor ahí muy escueto, un clamor muy escueto. Señor, ayúdeme a salir al campo, yo quiero salir, pero ya se te olvidó y te dedicaste a otras cosas. El siguiente día medio te alarmas otra vez al ver las noticias, pero no hay un accionar real. Hay que clamar a Dios y hay que clamar de verdad con todo el corazón. Recuerden esas palabras proféticas que el Señor le dijo a la mujer samaritana. No es el lugar donde adores, hablando de denominaciones religiosas, claro, porque ella le dijo, los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar que hay que estar adorando allí, porque si no eres parte de la iglesia judía te pierdes. Pero los samaritanos creemos que hay que ser parte de la iglesia samaritana y dice el Señor,
De cierto te digo que el momento está por llegar en el futuro y ya ha llegado, porque tiene doble cumplimiento en el tiempo de la primera venida. Ya ha llegado en que ni en este monte ni en Jerusalén, sino que el Padre busca a quienes le adoren, le busquen en espíritu y en verdad. Eso denota de todo corazón, con todo el ser. Buscar a Dios no es un pequeño clamor escueto, oh Dios mío, ayúdeme. Y ya, y después te vas a ver tus series, a ver fotos en las redes sociales. Es un clamor que nace de lo profundo de tu corazón. Buscas a Dios en la madrugada, clamas, porque esto es serio. Esto es serio. Nuestra vida va a ser confrontada con la muerte. No se puede decir de otra manera, si el ébola se esparce con la letalidad que tiene, nuestra vida va a ser confrontada con la muerte. Es así. Y tenemos que recordar lo que esta cita dice. Únicamente dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas. A través de los remedios naturales, sí, pero si Dios ve tu consagración, permitirá que actúen. Si Dios ve un corazón sincero, bueno, a una persona ignorante que no conoce este mensaje, Dios va a tener misericordia, le puede salvar la vida para darle oportunidad. Pero los adventistas, seamos claros que este es el momento de consagrarnos plenamente a Dios. Lo que viene es algo muy, muy, pero muy serio. Quizás por primera vez en nuestras vidas nos vamos a encontrar viendo a la muerte cara a cara. Dice esta otra cita, Mensajes Selectos, tomo 3, página 446, 447, Eventos de los últimos días, página 26, párrafo 2. Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire, una de las fuentes de vida y alimento. Dios no lo ha impedido. Dice que con elementos mortíferos. No solo ha sido afectada la vida vegetal, vean. Por ahí escuché que en muchas partes los limones, el árbol de limón, tomando en cuenta lo importante que es como remedio el limón. El diablo lo sabe y se estaban secando en varias partes extrañamente. Alguien dijo, es que están fumigando algo para que le caigan los limones y se mueran. Tenemos que pedirle a Dios que nos preserve nuestros arbolitos, las cosas que nos van a servir. Dios ha permitido porque este es el tiempo del fin. Es afectada la vida vegetal y también dice que el hombre mismo sufre de pestilencia, vean. Estas cosas son el resultado de gotas de las copas de la ira de Dios que caen sobre la tierra. Y son pálidas representaciones de lo que acontecerá en el futuro cercano. Leer esto que dice que esto es nada más una representación pálida de lo que va a suceder, preocupa en verdad, porque lo que se viene es algo que hará, como les dije en la primera parte, hará que la gente que no está preparada, que no conoció a Dios, desmayen, desfallezcan por el temor de las cosas que sobrevendrán sobre el planeta Tierra. Manuscript Release, tomo 19, página 382. Esto, el original está en inglés nada más, pero tenemos la cita, por lo menos parcialmente, en Eventos de los últimos días, página 26, párrafo 3. Aumentarán las hambrunas. Las pestilencias barrerán a miles. Vean, relaciona la hambruna con la pestilencia tal como Mateo 24. A nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro, pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. No cabe duda de que esta cita está hablando de nuestro tiempo, el tiempo en que los vientos son detenidos para que se lleve a cabo el proceso de sellamiento de su pueblo primeramente y luego de los que escuchen el último mensaje de misericordia. Veamos sobre el hambre. La Biblia y Espíritu de Profecía nos dicen que aumentarán las hambrunas. Veamos lo que dicen esta noticia de
la semana pasada creo que fue. Escuchemos lo que dice debido a las guerras que se están dando acerca del hambre. En consecuencia de esta guerra, el encarecimiento de los precios de los alimentos y decenas de millones de personas que podrían pasar hambre debido a los valores que puede tener el alimento. ¿Por qué? Porque no están pasando los fertilizantes por Hormuz. Y al no pasar los fertilizantes, el cultivo no crece para la tanta cantidad de personas, para lo que debe ir, en definitiva, la urea. Decenas de millones de personas podrían enfrentarse al hambre y la inanición en unas semanas si no se permite el paso de fertilizantes por el estrecho de Hormuz, en represalia por la ofensiva lanzada por Estados Unidos. Israel contra la República Islámica. Irán bloquea desde hace meses el estrecho, por ende, por donde, antes del conflicto, solía transitar alrededor de 1/3 de los fertilizantes que se consumen a nivel mundial. Y atención, porque las exportaciones que pasan por esa vía marítima estratégica están destinadas en general a Brasil, China, India y países del África. Tenemos unas semanas por delante para prevenir que lo que probablemente será una crisis humanitaria de gran magnitud, dijo ¿quién? Jorge Moreira da Silva, que es el director ejecutivo de las Naciones Unidas y líder del grupo de trabajo que tiene como objetivo evitar una crisis humanitaria inminente. Mira el trabajo de este hombre. Podríamos ser testigos de una crisis que sumirá a 45 millones de personas más en el hambre y la inanición. Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Le importa a alguien eso? Tengo la respuesta también. No lo ven, ni lo No, sí lo ven, siquiera. lo ven. No, y no es de derecha o izquierda esto, ¿eh? Lo ven. Es lo que quieren hacer. Sí, deliberadamente. ¿Por qué razón, no? Tal vez que no sé. Sobran seres humanos en el mundo. Hay muchos robots, ¿viste? El secretario general Guterres creó en marzo un grupo de trabajo dirigido por este hombre, Moreira da Silva, para poner en marcha un mecanismo que permita el paso de los fertilizantes y de las materias primas conexas como el amoníaco, el azufre y la urea, como estamos hablando. Claro. O sea, ONU se está encargando de esto, al menos se está trabajando con un grupo especializado diciendo por lo menos dejen pasar a esos productos. El portugués afirma que se ha reunido con representantes de más de 100 países para lograr que Estados Unidos, miembros de la ONU, apoyen este mecanismo, pero la iniciativa no convence a las partes implicadas, principalmente Estados Unidos, Irán y los países del Golfo. El problema es que la temporada de siembra no espera. Hay siembras que terminan en solo unas semanas en algunos países africanos. Para algunos ya le pasó la oportunidad. Y lo que vamos a hacer vamos a ver son esas imágenes como esta, que se van a ir repitiendo cada vez más, de personas que no llegan a vivir porque les falta el alimento. Bueno, ya escucharon. Díganme ustedes, ¿qué probabilidades hay de que se dé la gran casualidad de que en el momento que hay guerras importantes en el mundo y que además hay rumores de guerras, como lo vimos en la parte 1 donde los titulares lo mencionan así, rumores de guerras, periodistas que ni son cristianos están pensando en eso, en el texto bíblico? ¿Qué probabilidades hay de que se dé una gran coincidencia? Hay guerras, rumores de guerra porque Alemania, Francia, Noruega, Suiza, que ha sido neutral, está pensando hasta en tener la bomba atómica, Austria, todos los países de Europa, las naciones de Asia se están armando para un conflicto futuro. Esos son rumores de guerras, noticias que dicen de otras naciones que quieren pelear. ¿Qué probabilidades hay que mientras eso está pasando, se están levantando pestilencias otra vez que amenazan al mundo entero, amenazan con esparcirse y son letales, principalmente el ébola del que estábamos hablando, son súper letales? ¿Qué probabilidades hay que también ahora vean, como consecuencia de la guerra, se está hablando de una hambruna que puede venir a gran parte del mundo? ¿Qué probabilidades hay que se dé una coincidencia de estas? Todos los elementos mencionados en Mateo 24 están aquí.
Todos los elementos que menciona el espíritu de profecía están aquí. ¿Ustedes creen que esto es casualidad? Para los que estudiamos la Biblia y venimos viendo el acontecer, el cumplimiento profético, sabemos que esto no es casualidad. Esto es el cumplimiento de Mateo 24, 6 en adelante. Estamos a punto de llegar a la ley dominical y pasar al versículo 9 donde dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Esto no es casualidad del destino. Esto es una agenda divina, diríamos así, donde Dios está permitiendo que las cosas se vayan dando para que venga lo que tiene que venir. Y el que se preparó, y el que no se preparó, no se preparó. Por eso he venido insistiendo para el adventismo del séptimo día, créalo o no, estos son los últimos mensajes. No hablo solo de mis mensajes, sino de los mensajes que están escuchando de predicadores, otros predicadores adventistas que están tratando de despertar al pueblo, que Dios los está usando. Son los últimos mensajes. Tenemos nosotros que ya dejar que la razón vuelva a nuestra cabeza. Ha llegado el momento sí o sí de vencer los pecados con ayuda de Dios y poniendo el máximo de nuestros esfuerzos, vencer aquello que no hemos podido vencer. Estamos casi culminando la segunda parte. Vamos a ver si podemos ver algo más. Ok. Aquí tenemos otra vez el texto. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Está por llegar este momento. Ya hemos visto cómo todo se ajusta al texto bíblico. La siguiente parte que veremos es el versículo 9. Yo les dije que íbamos a ir texto por texto, no en todos los versículos del capítulo, pero sí en estos que son muy relevantes para este momento que estamos viviendo. Vamos a analizar en la parte número 3, cuando dice, entonces os entregarán a tribulación. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes son los que nos entregarán a tribulación? De repente creemos que lo entendemos bien, que lo sabemos, pero saben que hay una verdad muy dolorosa aquí, en esta parte donde dice, entonces os entregarán a tribulación. ¿Quiénes son? Pensaríamos los que apostaten. Sí, pero no solamente los particulares, aquellos que de repente nos conocíamos como hermanos en la misma iglesia. Hay gente más cercana. Les voy a hablar sobre esto en la próxima parte. Y es algo muy doloroso, va a ser muy difícil de asimilar. Pero vienen cosas muy raras y desde ya están pasando cosas muy extrañas. Y tenemos que prepararnos porque el Señor Jesús nos lo ha advertido de antemano para que cuando suceda creamos y no nos sorprendamos. Porque viene algo muy, muy, pero muy doloroso. Vamos a ver cambios de actitudes en los caracteres de personas muy cercanas. Vamos a hablar sobre eso en la parte número 3 y el resto del texto donde dice, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ya hemos hablado de lo que esto significa, pero lo vamos a ampliar un poco más para que no nos quede duda a lo que se está refiriendo cuando dice por causa de mi nombre. Voy a mostrarles otra parte muy importante. Bueno, mis queridos hermanos, como siempre, gracias por seguir el canal, por seguir los temas, por las oraciones que ascienden al Padre Celestial para este predicador.
para mi familia y esperamos pronto tener la parte número 3 para que ustedes puedan recibir este pan en el momento indicado. Vamos a tener una oración para despedirnos. Nuestro amante Dios y Padre, gracias, Señor, por permitirnos estudiar su santa palabra una vez más. Pronto ya no podremos hacer esto. Ya no habrá videos, estos canales estarán cerrados. No habrá acceso a estos temas, probablemente serán borrados. Pero ojalá que queden en el corazón de los hermanos que con sinceridad quieren hacer su voluntad y están escuchando. Gracias, Señor, por permitirme, por darme el privilegio de hablar su palabra santa a sus hijos que usted tanto ama. Sea con ellos, guárdelos bajo sus alas. Hay personas sufriendo mucho, tienen hijos en problemas, en dificultades, algunos asediados por el enemigo. Hay voces que hablan a muchos jóvenes, los jóvenes que son tesoro precioso para usted, que están siendo atacados. Señor, le ruego, sin merecerlo, reconociendo mi indignidad, pero por la misericordia, por el sacrificio de la sangre derramada por nuestro Salvador, le suplico humildemente que pueda libertar a esos jóvenes del enemigo, de las manos del enemigo, que puedan ser libres, que junto a sus padres puedan apartarse de la depravación de las ciudades y salir al campo, sea con ellos, sean con cada familia, con cada representante de familia que escuche estos temas, bendígalos y ayúdeles a poder ser guiados al lugar que usted tiene para ellos, Señor. Sea con nosotros y que pronto podamos estar en la tercera parte en su estudio. Perdone nuestros pecados, siga limpiándonos. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, como siempre les digo, suscríbanse al canal, den me gusta para que YouTube pueda recomendar más los videos y compartan en las redes sociales para que el mensaje pueda llegar a todas las personas. Bendiciones, un abrazo a la distancia, nos encontramos pronto en la tercera parte. Dios sea con cada uno.